Hola, ¿cómo están? Somos Silvina, Pablo y Samantha, el curso de formación docente de INEFOP, y esto es Horizonte de Inclusión. Este video nació de una pregunta que nos hacemos todos los días en el aula. ¿Estamos realmente llegando a cada uno de nuestros estudiantes o simplemente enseñamos para un alumno promedio, para un alumno que no existe? La formación profesional enfrenta hoy un desafío que no podemos ignorar. Nuestros grupos son diversos por naturaleza. Personas de distintas edades, trayectorias, capacidades y contextos de vida que se sientan juntas con el mismo derecho de aprender. Y sin embargo, durante décadas, el sistema insistió en enseñarles a todos exactamente igual. Yo quiero empezar por algo que a veces se pasa por alto. La diversidad en el aula no es un problema a resolver, es condición normal, biológica y social del ser humano. La neurociencia lo confirma con contundencia. No existen dos cerebros iguales. Cada persona llega a la institución con una historia neuronal única, esculpida por su genética, por su entorno familiar, por sus experiencias de vida. Esto no es una dificultad pedagógica, es la realidad con la que trabajamos. Y entonces, viene la pregunta incómoda. Si cada cerebro es singular, ¿por qué durante tanto tiempo diseñamos la enseñanza como que todos aprendieran al mismo ritmo y de la misma manera? La neuroeducación nos da una herramienta conceptual fundamental, la neuroplasticidad. Esta es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones, para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y esto tiene una implicación enorme para nosotros como docentes y como institución. Ningún estudiante tiene un techo fijo, ninguno. No importa su diagnóstico previo, su edad, su historia de fracasos escolares. Si le ofrecemos los desafíos cognitivos adecuados y el soporte emocional necesario, el cerebro tiene potencial de cambio. Eso convierte la inclusión en algo más que una obligación ética. La convierte en una obligación técnica, porque ignorar la singularidad de cada estudiante es, literalmente, trabajar en contra de cómo funciona el aprendizaje. Pero la neuroplasticidad no opera en el vacío. El potencial de aprendizaje de cada persona está profundamente atravesado por condiciones sociales, por el lugar donde vive, por los recursos que tiene o no tiene. Y para entender esto en profundidad, le doy paso a Pablo. Gracias, Silvina. Soy Pablo. Voy a hablar de algo que quizá no sea tan visible, pero que es absolutamente determinante. Los múltiples factores que configuran quién es cada estudiante que llega a nuestra institución. Cuando hablamos de diversidad solemos pensar en lo más evidente. Si alguien tiene alguna discapacidad, si es varón o mujer, si es joven o adulto. Estas son lo que llamamos dimensiones primarias. El origen étnico, el género, la edad, las capacidades físicas o mentales son el núcleo de la identidad y lamentablemente los principales focos de sesgo implícito en las instituciones. Pero hay más. Están las dimensiones secundarias, el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica, la trayectoria educativa previa, la situación familiar. Estas condiciones no son inmutables, pero pesan enormemente sobre las posibilidades reales de participación de cada estudiante. Y en el contexto de la formación profesional, también aportan las dimensiones organizacionales. Si la persona ya trabaja en el sector, cuenta experiencia,
cuánta experiencia tiene, perdón, qué especialidad técnica trae. Todo eso forma parte de la persona que se sienta frente a nosotros. Ahora bien, lo importante no es ver estas dimensiones por separado. Lo importante es entender cómo se cruzan. Eso es la interseccionalidad. Pensemos en un ejemplo concreto. Una mujer con discapacidad motriz que vive en una zona rural de Uruguay, con escasos recursos económicos y una trayectoria escolar interrumpida. Cada una de estas condiciones por sí sola ya genera barreras, pero cuando se combinan, las capas de exclusión se multiplican y se potencian mutuamente. No podemos abordar su situación mirando solo uno de estos factores. La interseccionalidad nos obliga a ver a la persona en su totalidad, no reducirla a un diagnóstico o a una categoría. Y si la intersectorialidad describe el problema en su complejidad, la intersectorialidad es la forma de responder a él, porque ningún sector puede solo. La exclusión educativa no es solo un problema pedagógico, tiene raíces en la salud, en el mercado de trabajo, en las políticas de transporte, en el acceso a la tecnología. Por eso cuando una persona no puede sostener un proceso formativo, muchas veces el origen del problema está fuera del aula. Una coordinación real entre educación, salud, trabajo y servicios sociales, no en papel sino en la práctica cotidiana, es lo que nos permite que las instituciones de formación profesional respondan a quienes más lo necesitan. Eso es intersectorialidad, salir de los hilos institucionales para actuar en conjunto. Ahora que entendemos la complejidad de quién es nuestro estudiante, surge una pregunta concreta. ¿Qué es lo que dentro de la institución les impide aprender y participar plenamente? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Eso es lo que nos va a explicar Samantha. Gracias, Pablo. Hoy quiero invitarlos a que pensemos juntos en algo fundamental: las barreras que muchas veces, sin darnos cuenta, impiden que nuestros estudiantes aprendan y participen de verdad. Durante décadas, cuando un alumno no avanzaba, la pregunta era: ¿qué le pasa? La respuesta solía ser un diagnóstico, una etiqueta. Ese es el modelo médico: ver primero el problema en el estudiante y tratar de normalizarlo para que encaje en el sistema. Pero hoy sabemos que esa mirada hace daño. El Index for Inclusion nos propone un camino distinto. La pregunta ya no es qué le pasa al alumno, sino qué barreras está generando nuestro contexto que le impide participar. Parece un detalle, pero es un cambio de enfoque que cambia absolutamente todo. Podemos organizar estas barreras en 3 ejes que conviven hoy en nuestras instituciones. El primero es el eje actitudinal. Son esos prejuicios que ni siquiera sabemos que tenemos, las bajas expectativas o las etiquetas que ponemos el primer día de clase. Como segundo tenemos el eje político y normativo, que se refiere a los marcos de admisión que excluyen y a un lenguaje que invisibiliza. El lenguaje no es solo un detalle, es una barrera simbólica muy real. Y como tercer eje tenemos las prácticas en sí. Aquí entran la rigidez en la enseñanza y los entornos físicos que no son accesibles. Son barreras que se ven y se tocan. Y por suerte suelen ser las más fáciles de transformar. Identificar el problema es solo el principio. Lo que realmente importa es actuar. Por eso nos apoyamos en 5 pilares concretos. Primero, el diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA, que significa planificar pensando en la diversidad desde el primer minuto. Luego está transformar el lenguaje, pasar de hablar de necesidades educativas especiales a barreras para el aprendizaje y la participación. Así, la responsabilidad deja de ser del individuo y pasa a ser del sistema. También tenemos la evaluación formativa, que sirva para dar apoyo y retroalimentar, no solo para clasificar. Seguimos con el aprendizaje cooperativo,
donde la diversidad del grupo convierte en nuestro mejor recurso pedagógico cuando sabemos utilizarlo de la mejor manera. Los ajustes razonables es el último pilar y asegura que la accesibilidad en la infraestructura y comunicación haga que sea accesible, no ser un lujo, sino un derecho. La igualdad de oportunidades no puede ser solo una declaración de intención, tiene que ser un hecho institucional. Las neurociencias nos muestran el potencial de cada cerebro. El análisis de las barreras nos da las herramientas para poder liberar ese potencial y la intersectorialidad ayuda a que todos los actores se sumen para que esto pueda ser realmente una política de educación inclusiva. Si gestionamos bien la heterogeneidad, deja de ser un obstáculo para que la excelencia se convierta en el combustible más potente. Somos Silvina, Pablo y Samantha. Gracias por acompañarnos en estos horizontes de inclusión.